Buenos días, mi nombre es María Santágueda y junto a mi compañero Gil Lorenzo y Lido Monferrer venimos a presentar la comunicación titulada Lecturas analíticas y errores comunes del alumnado de grado de maestro para resolver problemas, la ligación medial. ¿Qué es la ligación medial? La ligación medial son los problemas de mezclas o aleaciones donde lo que queremos calcular es el precio medio de esa mezcla o de esa aleación. Observamos que nuestros alumnos de segundo de grado, del grado de maestro y maestra de educación primaria de la Universitat Jaume I, tenían problemas a la hora de calcular la solución a este tipo de problemas. Por lo tanto, nos planteamos hacer un estudio para ver cómo los resolvían y dónde estaban los errores para poder crear una instrucción más clara y que resolvieran estos problemas sin dificultad. Para ello, buscamos distintos autores para fundamentar nuestra instrucción. Lo primero que encontramos fue la lectura analítica, ¿vale? En la lectura analítica podemos encontrar, realizar dos lecturas analíticas. La epistemológica, que sería la que encontramos en los libros de texto, y fue la primera que consultamos para ver cómo se presentaba en educación secundaria, que todo nuestro alumnado había cursado este tipo de problemas y cómo se resolvían, y la lectura analítica personal, que es la que nosotros vamos a estudiar durante esta presentación, ¿vale? Ver qué relaciones realizaban nuestros alumnos y qué ecuaciones, qué fórmulas o reglas utilizaban a la hora de resolver el problema planteado. Obviamente, dentro de la lectura analítica epistemológica, encontramos que los libros de texto presentaban la resolución de mezclas de dos formas. La primera era la condición esencial que decía: después de hecha la ligación debe resultar el mismo valor que por separado, o lo que es lo mismo que el total de cantidades ha de valer lo mismo antes y después de la mezcla, que transcrita al lenguaje matemático es la ecuación 1 que podéis observar en pantalla. Por otro lado, esta fórmula se puede despejar porque la mayoría de problemas lo que les pide al alumnado es calcular el precio medio. Por lo tanto, observamos que se obtiene la fórmula 2. ¿Qué nos llama la atención? Que además, en algunos libros de texto, para resolver problemas de mezclas, utilizan la expresión 3, que se puede decir en lenguaje ordinario: lo que se gana con el menor valor ha de compensar a lo que se pierde con el de mayor valor, o lo que es lo mismo, las pérdidas que resultan por la mezcla han de ser iguales a la ganancia, que se puede despejar y se obtiene la fórmula 4. Esas serían las lecturas analíticas epistemológicas, ¿vale? Lo que encontramos en los libros de texto. ¿Qué pasó? Que dentro de la lectura personal, analítica personal, se producían errores. Buscamos en la bibliografía y no encontramos nada respecto al nombre de la ligación medial. Pero sí que encontramos el estudio de Paulsen, Lima y Well, que hablaba de las dificultades del cálculo y la comprensión en el alumnado universitario de la media aritmética y la media ponderada. Si pensamos en la ecuación, la ligación medial, la ecuación 2, realmente corresponden a la media aritmética y corresponde a la media ponderada dependiendo de la masa de los elementos que queremos mezclar. Por lo tanto, creímos que tenía bastante sentido utilizar estos estudios. ¿Qué observan Paulsen, Lima y Well? Que las dificultades que presentaba su alumnado era más seria una mala lectura del problema o unos cálculos apresurados. Algunos alumnos no entendían el significado de media ponderada e incluso la confundían con la aritmética. Si la capacidad aritmética del alumno era limitado, no era capaz de decidir si la solución que obtenía era razonable o no. Y habían estudiantes que incluso pensaban que la media ponderada era algo tan formal y tan complejo que no conocían sus reglas de cálculo.
Entonces, claro, dice, si llegan a la universidad con estos errores, ¿por qué es? Pues nos remitimos a estudios de Lin y Sell del 92 o de Carvalho del 2001, donde observaron que el alumnado de diferentes edades olvidaba ponderar la media cuando era necesario. Y termino con el estudio de Melero, Gea y Batanero del 19, donde estudian alumnado de primero de educación secundaria obligatoria, donde se dan cuenta que el alumnado comprende lo que es la media aritmética, su algoritmo, y son capaces de representar distintas distribuciones, pero no entienden las propiedades algebraicas y el algoritmo de inversión, ¿vale? Cuando les pedimos otro de los elementos que no es la media aritmética, lo que equivaldría a nuestro estudio el precio medio. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Pues nada, les propusimos 4 problemas. Hoy me quedo con el problema 1 que decía: se mezclan 4 litros de una clase de vino a 75 pesetas con el litro con 10 litros de otro a 60 pesetas el litro. ¿Cuál es el precio por litro del vino resultante? Pues bueno, este problema lo resolvieron 196 alumnos y alumnas en el curso 18-19 de la asignatura de Didácticas Matemáticas 2 de segundo curso de nuestra universidad. Teníamos estratificados por 3 grupos, A, B y C, era incidencia, era lo que teníamos, y estaban organizados según cómo se matricula. El grupo A son los primeros que se matriculaban, por lo tanto tenían una nota de partida mayor. El B era, digamos, la nota media y la C eran la gente que tenía la nota más bajita. Pues, ¿qué observamos? Pues, como problemas correctos, vimos que el 76% del grupo B lo hacía de forma correcta, un poquito menos en el grupo A y menos en el grupo C. Contestaciones en blanco más o menos fueron similares. Y lo que también llama la atención es que el grupo A, que se partían de una media más alta, de nota media, tenían más respuestas erróneas. Pero ya aquí ya te llama la atención el problema que nos encontramos, es cómo resuelven el problema. Todos sabían calcular el precio medio. Pues nuestra sorpresa es que tuvimos 1001 formas de resolverlo y nadie utilizó la fórmula que había presentado en las diapositivas anteriores. ¿Qué fue la forma más común, por decirlo así? Pues la forma razonada, ¿vale? Es decir, tengo 4 litros a 75 pesetas, me da 300, 10 litros a 60, 600, lo sumo y eso lo divido por la cantidad de litros totales. Ahí bien lo hacían a mano, bien lo utilizaban utilizando reglas de 3 que pudimos observar que eran muy fans, o sea, siempre lo intentaban resolver como primera opción por reglas de 3. Hubo quien se aproximó a la fórmula utilizando ecuaciones y hubo quien lo hizo más o menos un poco de tanteo utilizando porcentajes. Ya que dijo que 14 litros era el 100%, 4 litros correspondía al 28,57, 10 litros 71,43. Por lo tanto, la primera conclusión es que la fórmula tal cual se la habían dado en el instituto, nadie la utiliza. Tenemos un grupo de gente que utilizando ecuaciones más o menos llega a ella, pero fórmula tal cual no la observamos. Y el método más utilizado fue el conteo ordinario. Errores tuvimos muchísimos, ¿vale? El más común, pues como decían los autores anteriores, que se les olvidaba ponderar. Nosotros les preguntamos por el precio por litro, ellos llegaban al precio total y no se les ocurría dividirlos por los 14, ¿vale? Que es el cuadrito este superior. Luego, gente que confundía la media ponderada con la media aritmética, como podéis observar en vuestra izquierda. Calculan, dicen 75 más 60 y lo dividimos por 2, olvidándose de que había un vino que entraba con más cantidad y uno
en menor. Y el último error que tenemos aquí fue realmente porque de realizar operaciones de forma errónea, ¿vale? No era lo normal, pero también encontramos un grupo que ligeramente lo hizo. ¿Qué conclusiones e implicaciones podemos sacar? Pues al igual que decían los autores Paulsen, Limawell, Melero, Gea y Batanero, que tenemos alumnos que no tenían claro la media ponderada, que la confunden, o sea, confunden la media aritmética y la ponderada y por lo tanto en este problema tenemos ese problema. Alumnos que no ponderan de forma correcta, que se les olvida, incluso llegan a darte el precio total más que el litro. Por lo tanto, les faltaba fluidez, por lo tanto, intentamos hacer una instrucción de forma clara y creemos que necesitamos utilizar contextos realistas próximos para que estos alumnos interioricen el concepto y cuando salten a los coles o bien como maestros y maestras sean capaces de resolverlo sin problemas. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos las preguntas que podáis realizarme utilizando el chat. Muchas gracias.